manera u otra propagan errores. Si ustedes propagan errores, quiere decir de que las variables de alguna manera contribuyen a constituir el error total de toda la observación, en este caso la diferencia de nivel. ¿Qué observaciones tendríamos, digamos, como crudas, que nos den, si tuviéramos todos los datos, hiciéramos el trabajo desde el principio? Albeiro. Sebastián, perdón. Entonces usted considera la información del GPS, ¿y qué más le hace falta considerar para ese levantamiento? Profe, es decir, lo que usted hablaba como de la propagación de los errores, pues como los errores del centrado, no sé si ruidos en las señales y respectivas Todos cosas esos así. errores, Sebastián, van a una variable. ¿A cuál variable? A la determinación en GPS. Pero en este fenómeno, ¿usted solamente tiene determinación en GPS? No, señor. Pues solo tenemos como unos valores de unas alturas nomás. También tiene valores de alturas. Y esos valores de alturas pueden ser de orden 0, orden 1, orden 2, etc. Entonces también están ligados, tienen unos errores, ¿sí? Entonces observe que no solamente es una variable de sus observaciones la que tiene errores, sino también los diferentes instrumentos o los diferentes métodos que usted usó para construir sus variables, entonces esas también contribuyen. Para que no se confunda, aquí ustedes lo que tienen es que optar un criterio a partir de la información que tienen. ¿Cuál es el criterio que van a usar para determinar los pesos para cada una de estas observaciones? Sí, señor, entiendo. ¿Sí? ¿Ahora sí me entendió? Sí, señor. Y voy a buscar, que no estoy viendo, no sé qué pasa. Permítanme un momentico, a ver, no sé qué es lo que estoy presentando. Profe, Voy. Entonces el único criterio que tendríamos, por ejemplo, ahí para determinar los pesos sería la distancia, ¿o qué? Se podría hacer por medio de distancia. Sí, está presente. Aquí, y voy a buscar la presentación. Aquí está la presentación, listo. Entonces usted me decía que, ¿cuál distancia? Pues entre Entre la distancia entre el punto, a ver, miremos acá. es el conocido, Entre la la base y 68. el NP 70, entre la base y el NP, o la distancia es entre NPs. No, entre la base y KNP. Y la base y cada NP. Listo. Entonces, si hacemos eso, ¿y de dónde va a sacar esas distancias? Tiene que, por las coordenadas geocéntricas. O sea, convierte las coordenadas geocéntricas y obtiene la longitud del vector entre puntos. Las coordenadas geocéntricas. ¿Y dónde va a sacar las coordenadas, Marún? Con las geodésicas. Por eso usted se va a poner eso también le podría ser válida, ¿no? Usted buscaría las coordenadas de cada uno de estos puntos y encontraría las distancias entre los puntos, porque es que eso no lo tenemos en el ejercicio. O sea, no están las coordenadas de los geodésicas, porque cuando se hace el estático en cada NP o punto desconocido ya tengo las coordenadas geodésicas. Sí, Marún, pero digamos, lleve el contexto de lo que está diciendo a lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene acá en el ejercicio? Lo que tiene en el ejercicio son, mire lo que escribimos como datos. Estos son los datos. Tenemos las alturas elipsoidales. No tenemos ni las coordenadas X, Y, Z de cada punto. Entonces, a no ser de que ustedes las busquen en Por eso, pero en teoría, si se obtuvieron las alturas elipsoidales es porque se conoce la... No, sí, Marún, eso es en teoría, pero para el ejercicio que ustedes tienen que resolver, o sea, limítese a resolver el ejercicio. Para el ejercicio, ahí no se puede estamos hablando de cómo van a ustedes a establecer un criterio de pesos. Ahí los criterios entonces serían las alturas elipsoidales. Eso, ese podría ser un criterio. Y que es mesurando que se obtiene. Exactamente, podría ser un criterio de para esta altura, digamos, si, aunque no es un... José David alzó la mano. Profe, si nosotros vamos al ejercicio, nosotros tenemos
alguna precisión del geoide. Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurriría hacer propagación de varianzas de altura elipsoidal, si se conoce su desviación. No es que los datos son estos, los que está viendo en pantalla. Entonces, a partir de lo que tiene, usted establece un criterio de pesos. Entonces, Marún se le ocurrió, dice, yo voy a partir de las alturas elipsoidales, y escribe cuál es su criterio. Y así cada cual puede establecer un criterio, pero a partir de los datos, a no ser de que se pongan a hacer mucho más trabajo, como lo está diciendo Marún, y es que se pongan a buscar en los libros, en los catálogos, cuáles serían las coordenadas de estos puntos, de estos, si es que deben existir, y hacer otro criterio, porque ya van a conocer más información de este punto. Pero con los datos que hay, la manera más sencilla es por hacer el ejercicio. Obtengan un criterio, pero con respecto a la información. ¿Y qué información tienen? Que tienen las alturas elipsoidales, tienen las alturas geocol, no sé si eso les sirva, pero también observen el ejercicio. Ustedes en últimas, ¿qué es lo que tienen? Tienen diferencias de nivel, medidas e inferidas. Entonces, a ver, ¿en dónde cometen ustedes más error? Cuando ustedes tienen una diferencia más pequeña o una diferencia más grande. En las diferencias más grandes, entre más altura. Exactamente, entonces también podrían, ya les estoy orientando, y también tendrían otro criterio. Yo lo que no quiero es que ustedes tengan todo ese mismo criterio, pero en términos de distancia existen muchos criterios. Este inverso cuadrado de la distancia, están los vecinos más cercanos, existen muchos métodos. Entonces, la idea es que ustedes vayan y miren los métodos y digan, bueno, yo adopto tal método y mi variable va a ser la altura, como dice Marún, acá, las alturas GPS, el otro va a decir, no, pues yo me apoyé en las diferencias de nivel. ¿Entendido para todos? ¿Sí? ¿Sí, David? Señor. Sí, pero Sí. señor. Entonces, ahora íbamos a resolver la pregunta era, ¿podemos usar un estadístico que nos permita obtener los mismos resultados que si hicieron el ajuste sin hacer el ajuste? Entonces Marún inicialmente dijo que sí, luego dijo que no. Entonces Marún, sí se puede. Para eso, observemos acá que tenemos unas diferencias de nivel. No vamos a promediar las diferencias de nivel porque ganaríamos la nivelación, ¿cierto? Pero si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la clase yo les dije, vean, observen que, por ejemplo, esta matriz P a la menos 1, toda esta matriz que están observando aquí, tienen el mismo valor. Cuando hacen el inverso de la matriz, la multiplican por W, que es la matriz de la varianza, o los errores, como lo quieran ver, obtienen los mismos errores. Entonces, si ustedes tienen, ¿y por qué obtienen los mismos errores? Porque todas las observaciones tienen los mismos pesos, ¿cierto? Entonces, ustedes observan que sí, les voy a dar la solución. Si sumamos todas las LA ya ajustadas, perdón, creo que esas son las ajustadas. Bueno, ¿ustedes recuerdan este número, el menos 893 más una que se refiere? En el ajuste. Son los datos teóricos o los datos verdaderos, ¿cierto, Marún? Marún está en clase. Sí, señor, lo que pasa es que no podía. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nivel que hay entre el punto LA y LG? Acá lo tenemos, menos 893 puntos. Esa es la diferencia de nivel que tiene en todo su levantamiento. Es decir, que bajó menos 893 metros. Entonces, estos son los menos 893 metros que van. Cuando nosotros construimos las observaciones y sumamos todas las observaciones,
Las observaciones no son otra cosa. Miremos el Excel acá. Fíjense que las observaciones son LA, LB, LC, LD. Esto es lo que vamos a ajustar. Y construimos nuestras observaciones. Acuérdense que hicimos la matriz de las observaciones. Cuando nosotros sumamos todas las observaciones, encontramos que este valor de menos 894 es la diferencia de nivel observada entre el punto final y el punto final. ¿Sí, Mauro? No, Mauro. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Sí, señor. Pues ahí tenemos la diferencia de nivel observada. Y esta es la diferencia de nivel teórica. Entonces, si nosotros a la diferencia de nivel observada le quitamos la diferencia de nivel teórica, tenemos el error que cometemos en hacer todo el levantamiento. Si dividimos el error entre el número de puntos que estamos observando, fíjese que nos va a dar un error por punto de 0.0777. Y observen que ese es el mismo valor. Este valor de 0.0777, miren, es el mismo valor de las, es la misma matriz de las varianzas o de los errores. ¿Por qué? Porque si cada observación tiene el mismo peso, pues independientemente de lo que pase entre una y otra, el error que se cometa se va a distribuir en forma proporcional, que eso en términos de lo que hace el ajuste. Entonces, si ustedes le aplican ese error a sus diferentes observaciones, van a obtener sus observaciones ajustadas por el promedio y van a obtener la misma diferencia. Si suman esas diferencias de nivel, van a obtener la misma diferencia de nivel teórico. Entonces, ¿sí se puede o no se puede, Manuel? Sí se puede, claro. Exactamente. Entonces, si lo preguntamos en el parcial, todos los compañeros nos responderían ¿qué? María Camila. María Camila, ¿sí se puede o no se puede? No está María Camila. Luisa. Sí, profe, sí se puede. ¿Me escuchas? Sí se puede. Sí, listo. Bueno. Profe, si le puedes dar acceso a un compañero a la clase, por favor. Bueno, eso va por un lado. Por otro lado, aún no he terminado de calificar el ¿qué? El parcial. ¿El parcial o el taller, profe? El taller, gracias por la aclaración, compañero. Pero yo lo que quiero que desdibujen de su cabeza es que el profesor es cascarero. ¿Cierto, Luisa? Sí, mucho. Ah, sí, entonces sí soy cascarero. Sí, y mucho. Ah, no, yo sí, les digo esto para que saquen de su cabeza que soy cascarero y usted me dice que sí soy cascarero. No. Sí, en unos parciales, en los exámenes de preguntas fue cascarero. Bueno, entonces voy en la pregunta número 7. En la pregunta número 7 yo les decía que calcularan la distancia que hay entre los dos puntos que hay entre dos puntos, no recuerdo si era el primero o el segundo punto, ¿cierto? O sea, tenían dos puntos y esos puntos estaban en coordenadas elipsoidales. Y les dije, asuman que las alturas elipsoidales, que las alturas sobre un modelo esférico van a ser igual sobre las alturas elipsoidales. Entonces, no entiendo por qué algunas personas me responden en el parcial que no encuentran la altura, no encuentran la altura del Observatorio de Bogotá porque está en que
el Observatorio de Bogotá no tiene altura elipsoidal, no tiene cota. Marún, cuando yo digo, asuman que las alturas elipsoidales son las mismas alturas esféricas, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que discutir algo? No, o sea, No, era clarísimo. Que en un modelo esférico, pues teníamos que asumir es radio. que las alturas eran las alturas de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, yo no entiendo por qué no quiero juzgar, ¿cierto? Pero me parece que las cosas no se deben hacer en forma mecánica. No. Entonces vamos a hacer una exageración. Este es nuestro modelo para el ejercicio 7. Aquí vamos a tener H1, aquí tenemos el punto 1, acá tenemos el punto 2, H2, ¿cierto? Esta es la altura, la distancia que hay de aquí a aquí, esa es la altura. ¿Qué tenemos aquí? La distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? La distancia de aquí a aquí, ¿cuánto es? El radio de la... El radio. El radio asumido de la Tierra en ese caso. El radio de la Tierra, exactamente. Entonces, yo no entiendo por qué muchos hacen una transformación a coordenadas elipsoidales, cuando estábamos diciendo que era un modelo esférico. Ahora, si yo les digo calculen la distancia, yo no estoy diciendo que calculen la distancia más corta, es la distancia que hay entre estos dos puntos, pero lo estamos haciendo sobre un modelo esférico. Entonces, Luisa, no se trataba acá de que seamos cascareros, se trataba de que ustedes, yo les dije, asuman cosas. Y entonces, aquí podrían haber asumido muchas cosas. Usted, por ejemplo, ¿qué asumió, Marún? Bueno, ahí asumí un radio de la esfera, de la Tierra, que se aproximaba. Entonces, vamos a empezar. Cuando usted asumió el radio de la esfera, y muchos de los que hicieron el ejercicio no tuvieron en cuenta la altura. Y fuera de eso, yo no les estaba preguntando la distancia en línea recta que había en estas dos, sino cuál era la distancia que hay entre las dos. O sea, la esférica, sí. Y entonces, si yo les pido una distancia, y estamos hablando de un modelo esférico, estamos pidiendo una distancia sobre la esfera. Y muchas personas lo interpretaron de esa manera, que tenían que calcular una distancia sobre la esfera, y lo que hicieron fue copiar lo que ya se había hecho en un ejercicio anterior. Pero era que en ese ejercicio anterior se les había dicho, desprecien la topografía. Aquí no había que despreciar la topografía. Entonces, es ese tipo de cosas que no son, qué pena Luisa, no son cosas de ser uno cascarero, sino que ustedes como ingenieros, este es un ejemplo, no digamos tonto, uno de los cualquiera de ejemplos que nos hace que nosotros hagamos una gráfica, hagamos un análisis y lo escribamos. Entonces, eso en algunos, la parte del informe era para que ustedes escribieran esas cosas. Como esos análisis, yo les dije, escriban en lo que analizaron, justifiquen lo que asumen. Y entonces, en este caso, entonces, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Volvieron y calcularon la distancia entre este punto y este punto. ¿Y cuál era la distancia que tenían que calcular? El arco esférico. Un arco esférico, exactamente. Pero un arco esférico completamente irregular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que por este punto pasa una esfera. Pasa una esfera diferente a la esfera que pasa por acá. Entonces, si ustedes utilizaban la fórmula que utilizaron en el ejercicio de Herbatzin,
pues lo están haciendo sobre esta superficie. Pero sí, o sea, quiero que no lo vean como si fuera una cáscara este ejercicio, era para que ustedes analizaran. Si ustedes analizan y eso, entonces ustedes tienen tela donde cortar. Entonces, alguien puede decir, listo, profe, yo voy a calcular las coordenadas de este punto, las coordenadas de este punto en un modelo esférico, y ya tengo coordenadas XY y XY. Y entonces, ahora, ¿cómo hago para hacer una superficie curva entre estas dos? Podrá, no sé si alguien ya se inventó la solución, ¿no es cierto? Pero, pues, yo considero que no son las altas matemáticas, sino el análisis lo que debe primar aquí. Entonces, si encuentran algo y lo escriben, pues bien, pero ustedes se pueden ir por cosas más sencillas. ¿A quién se le ocurre algo más sencillo? Maruna, acá, ¿qué se le ocurriría a usted? Proyectar el punto, el x1 se proyecta perpendicular al más largo y ahí se tiene un arco. Podría ser, ¿cierto? Calculo el ángulo ese y ya tengo la longitud del arco porque ahí se me proyecta. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad sería proyectar este exactamente y calcularlo sobre la esfera más grande, ¿cierto? Sí, sí. Calcularlo sobre la esfera más grande, la de radio R más H mayor, y aplicar la fórmula esa de Gervancini sobre esta, porque esa fórmula opera solo para una esfera, no para dos esferas. Tendrían que haber asumido cosas, pero ninguno en el grupo, ninguno asumió nada. Y lo que más me llamó la atención de este ejercicio es que no entiendo cómo, si mi propósito es que ustedes entiendan que ustedes no van a ser los más inteligentes ni los más brutos, pero ustedes, lo que yo pretendo es que ustedes en su cabeza tengan tres figuras: el elipsoide, la esfera y el geoide, y que puedan distinguir que la Tierra la pueden representar de esas maneras. Esas son las tres posibilidades de representar la Tierra. Entonces, pues eso sí me llamó la atención, y ya con eso corto lo de este punto número 7. Tú ya puedes saber dónde voy. Y pues este punto 7 no le fue bien a la mayoría. ¿Listo? ¿Para todos es claro? ¿Claro para usted, Marún? Sí, señor. ¿Le quedó claro? Listo. Luisa. Sí, profe, me quedó Luisa, claro. usted que me pelea y me dice que soy cascarero. ¿Eso es una cáscara, Luisa? ¿Para No, usted es una cáscara? es de mucho análisis. Entonces, observe otra cosa, y creo que eso lo aprende uno un poco en física y un poco en matemáticas, pero más en física. Siempre intenten, y es lo que llaman ahora, creo que los mapas mentales, traten de hacer esos monachitos que le ayudan a uno a veces a resolver los problemas. Cuando uno cree que todo lo tiene en la cabeza, lo hago rápidamente. Pero también no voy a decir quién, no entiendo por qué el parcial no corresponde a lo que pregunté. Entonces, a esas personas, por favor, espero que estén en clase, les voy a mandar un mensaje al WhatsApp, porque no quiero colocarle 0 en ¿qué? En el trabajo. Sería pues, sí, ese grupo, ¿quién colocó unas lagrimitas? María. ¿Quién colocó las lagrimitas? Yo, profe, porque qué miedo, yo no quiero ser el grupo que tiene 0. Sí, es que desafortunadamente no sé dónde sacaron ese parcial que me enviaron. No sé si fue el semestre pasado, o el antepasado, o el trasantepasado, pero yo a todos los parciales siempre les cambio cosas. Entonces, creo que me respondieron uno que no era el que se envió, que no se envió. Entonces, por eso, como no quiero colocarle 0, quiero que ellos al final de clase se queden. ¿Listo? Bueno, yo les envío un WhatsApp para que hagamos una videollamada de clase. Listo, no siendo más, no vamos a terminar hoy. Acá no termina la clase. Yo hoy quiero terminar las evaluaciones. Les voy a pedir que, por favor,
estén conectados, siempre veo que ustedes lo hacen. Envío las calificaciones, por favor, de una manera respetuosa. Si creen que yo me equivoqué, pues lo hablamos por el WhatsApp, podemos hacer hasta una llamada. Y para tratar de subir las notas al aplicativo hoy, entre otras cosas, porque no sé si ustedes sepan, para acá hay unos formatos que tiene la universidad y hay que llenar esos formatos cada vez que se hace un parcial. Para esos no sé, se llama el sistema SARA, no sé qué. Entonces, donde la universidad, lo que les digo, ustedes como están persiguiendo certificarse en calidad y certificarse en la excelencia, como lo hacen la mayoría de las universidades, tienen que llenarse en evidencias. Entonces, creo que esto hace parte de la serie y de parte del seguimiento que le hacen a ustedes como estudiantes. Entonces, también quiero salir de eso hoy. Entonces, por eso, antes de subir la nota y llenar esos formatos, entonces quiero que todo quede claro y no vaya a haber ningún inconveniente a futuro. Bueno, Profe, tengo miedo de esas notas. no, Luisa, tenga miedo de otras cosas, pero no de una nota. Listo. Entonces, ya habíamos visto este método que pues, incorporé el IGAC para darle nivelación a un punto, a una línea, y ahora ellos dicen, cuando tengamos una superficie, que sería la constitución de muchos puntos, pero que no corresponden a una línea en concreto, entonces ya no fue una línea, entonces ¿cómo se nivelaría? Entonces ellos plantean que igual, en términos de trabajo de campo, hay que partir de un punto vértice magna Sirgas, y que ese punto magna, de ese punto usted le traslada coordenadas a los puntos base que tiene dentro del área que usted va a nivelar diferentes puntos. Entonces, así le hace el traslado de coordenadas de latitud, longitud y altura elipsoidal. Se supone que estos puntos ya tienen altura nivelada. El objetivo es que estos puntos que están azules, estas bases, se les dé altura nivelada a partir de este método. Entonces, una vez que se hacen esos rastreos, después se empiezan a hacer rastreos de las bases a los diferentes, de los puntos de los NPs a las diferentes bases. ¿Cuál es el punto? Como ellos no establecieron una metodología para hacer un ajuste, para que podamos hacer el ajuste a todos los puntos, a ver, no establecieron un ajuste por mínimos cuadrados para cuando tengamos muchos puntos, para cuando tengamos un volumen. O sea, ya no tendríamos matrices en 2D, por decirlo, sino serían matrices en 3D. Entonces, lo que ellos dijeron, pues que lo que había que hacer era plantear circuitos. Entonces usted parte, por ejemplo, de esta base, va a esta base y agarra el mayor número de puntos, hace una nivelación por el método, por el anterior método de la línea, igual lo hace entre esta y establece diferentes caminos donde agarre los diferentes puntos. Es posible que ustedes puedan repetir un punto, por ejemplo si usted se va por este camino, llega acá y se va por este y vuelve y pasa por el punto, este punto tendría una doble nivelación. Esos puntos de doble nivelación por el método, para mí podría, si usted pasa por ese punto 2 o 3 veces sencillamente, después de hacer los ajustes, ese punto va a tener 3 ajustes, usted los podría promediar. Teóricamente tendrían que ser muy cercanos, pero entonces podría promediar. De hecho, cuando usted hace aerogeofísica, así entre comillas, usted lo que tiene más o menos es esto, pues usted tiene son líneas de control, líneas de producción, o sea, el avión vuela, en esta dirección toma una línea, otra línea, otra línea, otra línea, etcétera, etcétera, hay una línea de control, entonces ahí el ajuste se hace de los vértices de las líneas de control contra las líneas de producción. Entonces hay puntos que pueden tener dos o tres pasadas. Entonces lo que se hace después de que se hace esa nivelación, que es un ajuste, se hace el promedio para todos los puntos y todo el levantamiento queda al mismo nivel.
Es más o menos el criterio, solamente que no son líneas, acá serían puntos, y pues se puede hacer el promedio. Esto ya lo vimos. Entonces, si estamos haciendo un circuito de una línea de nivelación, entonces el procedimiento es el mismo para la línea, se determinan las diferencias de las alturas elipsoidales entre bases y rover, luego se determinan las diferencias entre el modelo geoidal, luego se calculan los deltas de H, GPS sub I, que es la diferencia de estos dos, luego se calcula el delta sub 0 GPS sub I, que sería la altura de la base, la altura conocida menos lo que obtuvimos en el punto anterior, el delta de H GPS sub I, luego hace el delta de delta H sub 0 GPS, que sería el delta H sub I, menos el delta H sub I del anterior, para encontrar las diferencias de nivel consecutivas, y luego haría el ajuste. Entonces, ya con eso doy por terminado el tema de los ajustes. Entonces, ahora vamos a seguir con la parte de datum vertical y nivelación. Vamos a ver algunas definiciones como altura nivelada. Esta definición, ¿qué es una altura nivelada? La altura nivelada es la distancia vertical que hay entre dos puntos medidos utilizando un aparato óptico. Eso se llama una diferencia de nivel. Estas diferencias de nivel pueden ser geométricas o trigonométricas. La altura nivelada GPS, entonces esa es la que acá vimos con los métodos anteriores, es la que se denomina como la altura del punto obtenido a través del método diferencial, en donde se tiene que la altura ortométrica es igual a la altura GPS menos la altura geoidal. Altura ortométrica. Entonces, esta es la distancia que hay en la dirección normal al geoide. Entre el geoide y la superficie donde estamos ubicados. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En que la curvatura de esta altura se debe a que la línea de la plomada va a coincidir con el vector de la gravedad, pero este vector de la gravedad va a cambiar a medida que cambiamos de superficie equipotencial. ¿Y esto de qué depende? De las densidades. ¿Entienden eso? ¿O hacemos un monachito? Profe, un dibujito. Un monachito. Entonces, tenemos aquí la topografía. Tenemos acá, como siempre, nuestro elipsoide y acá tenemos el geoide. Entonces resulta que, acuérdense que nosotros aquí, debajo de la topografía tenemos unas rocas. Y entonces resulta que estas rocas pueden tener diferentes disposición. Por ejemplo, cuando son, eso se llaman plano perpendiculares, algo así. Entonces tengo esta capa, son las capas totalmente equidistantes. Entonces, acá voy a tener una densidad 1, una densidad 2, una densidad 3. En este caso, si nosotros sumamos las densidades, voy a tener el mismo modelo. Pero la realidad de la Tierra no es esa. Es que nuestras capas generalmente usan. Entonces, viene esta capa y hace esto. Luego viene esta capa y hace esto. Esto, y luego esta capa puede ser así, luego esta capa puede ser así, ¿sí? Entonces resulta que nosotros estamos diciendo que por definición esto no es así, pero lo vamos a ver. Si acá tenemos nuestro equipo de GPS, aquí están los compañeros haciendo observaciones, en teoría esa altura es la distancia normal que hay del geoide. Pues acá tenemos que coger el geoide, coger un plano perpendicular y hacer una normal al punto de observación. En teoría eso es. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Que como esta tiene una densidad, ahora vamos a hacer otro dibujito. Aquí, densidad 1,
Entonces, como que la proyección de este punto aquí me daría algo así. Luego este me daría algo así. Este me daría algo así. Porque las densidades me van a cambiar esas equipotenciales que hay entre las equipotenciales que generan esas capas de la Tierra. Este iría así y finalmente este iría así. Entonces, como tenemos trayectorias diferentes, eso nos da las equipotenciales. ¿Entendido? Entonces, por eso es que aquí estamos hablando de que esa distancia medida no es una línea recta precisamente. Son la suma de esos tramitos que me dan las diferencias de equipotenciales de acuerdo a las capas que forman la Tierra entre el geoide y la superficie terrestre, y esas superficies, como esas equipotenciales no son iguales, entonces, no son equidistantes, perdón, entonces sería esa secuencia, y eso es lo que se conoce como la altura ortométrica. Sebastián, José David, Juan Pablo, María Camila. Señor. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, profe, claro. Es una trayectoria, no es una línea recta, listo. Ahora tenemos otro tipo de altura que es las alturas normales, esas se colocan como H asterisco y se dice que esa es la distancia que se mide desde el terreno en dirección a una línea teórica que es la de la plomada es teórica, y esa línea la determina ¿quién? Una superficie que se llama el cuasigeoide. Yo creo que esto ya ustedes lo vieron con Omar David, bueno, los que repitieron con Omar David, no sé, los que vieron que decía satelital, si vieron esto de los que no vieron con Omar David, no sé si vieron estas cosas, pero si la vieron, no importa, repite. Entonces, esos son los tres tipos de esas definiciones. Ahora, ¿qué otras definiciones vamos a tener? ¿Qué es una cota? Es la altitud de un punto en el terreno respecto a un sistema de referencia. ¿Ahí cuál es el sistema de referencia? El nivel medio del mar. ¿Qué es el cuasigeoide? Es una superficie de referencia que corresponde a las alturas normales. Ya que estamos diciendo alturas normales, es la que corresponde al cuasigeoide. Pero así son las definiciones que se dan. Y se dice que esta no es una equipotencial y por lo tanto esta altura no tiene ningún significado físico, la altura normal. ¿Qué es un desnivel? Es la diferencia de altura entre dos puntos o dos elementos fijos. Hay algo que decían acá, la determinación de C, es la representación de la desviación del eje de la visual de un nivel con respecto a la horizontal, y el empalme es la renivelación entre dos placas ya establecidos cuyo nivel debe estar dentro de un margen seguro del error de presión establecido. Es cuando usted reocupa dos puntos, como el ejemplo que vimos acá, cuando dijimos que podíamos pasar por este dos veces, por este método, pero pues, si estamos haciendo nivelación, entonces el empalme es darle cota a este punto por dos caminos distintos. Listo, entonces ahora sí, vamos a mirar este dibujito, por favor, ese ténganlo así como ese es un soplete, si ya lo conocen, lo felicito. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la superficie del terreno, es esta línea negra. Aquí tenemos un punto de observación, entonces en el punto de observación vamos a tener diferentes alturas, que van a corresponder a diferentes superficies. Entonces, de un lado vamos a tener el elipsoide, aquí exageradamente están metiendo aquí el geoide, y aquí están colocando el cuasigeoide. Entonces, ¿eso es para qué? Para mostrar las diferentes alturas y las superficies equipotenciales. Cuando estamos acá en el punto P, por ese punto P pasa una superficie equipotencial que lo llamamos WP. Por el geoide va a pasar una superficie equipotencial, porque el geoide sí tiene sentido físico y sí es una superficie equipotencial. No quiere decir de que en el punto P0 pasa una superficie equipotencial distinta a un punto que tengamos por acá, al punto P1. El geoide es una superficie equipotencial, entonces por eso la llaman la superficie equipotencial WC. Luego tenemos una superficie que llamamos el cuasigeoide, que después vamos a ver de dónde sale o a qué corresponde, y aquí tenemos el elipsoide.
En el elipsoide, fíjense que dijimos que el cuasigeoide no era una superficie física, por tanto, ella no tiene una W, que es una superficie equipotencial. Y el elipsoide sí tiene una superficie equipotencial. Podemos hacer una superficie equipotencial a esa figura geométrica y esa la llamamos W0. Las alturas, vamos a empezar por la más fácil que todos conocemos, la altura H, la altura elipsoidal. Siempre la dibujamos con H, con H minúscula, y es la distancia que hay entre el punto de observación y el elipsoide. Esto es metodológico, se corre al lado, pero todo es sobre este mismo punto. La proyección del punto P de la superficie sobre el elipsoide se llama Q0. Y aquí, ¿por qué se llama? Acá es una superficie normal, porque aquí en esta, la proyección de P sobre Q es sobre la superficie normal a Q, y acá formaría un ángulo recto. Eso es en cuanto a lo que va con P, a lo que va en P. Y ahí el punto P proyectado en el elipsoide se llama Q0. Proyectado sobre el cuasigeoide lo llaman acá Q. Ahora vámonos con la altura ortométrica, perdón, con la altura normal H asterisco. H asterisco fíjense que es igual a altura normal, acá H sub n. Entonces es la distancia que hay entre el elipsoide, punto de observación, y el cuasigeoide. Entonces P en el cuasigeoide sería Q. Y la distancia que hay entre Q y el elipsoide, es decir, entre el cuasigeoide y el elipsoide, lo llamamos Z, de la letra griega Z. Hasta ahí es claro estas dos. Entonces ya vamos en H elipsoidal, H normal. Ahora vamos a la H ortométrica que le acabo de explicar. Acá tenemos un modelo de densidades. Este modelo de densidades hace que la trayectoria de P al elipsoide, aquí tenemos un plano que es perpendicular. Él llega y es la sumatoria de esas pequeñas trayectorias cada vez que pasamos una superficie equipotencial, y esa la llamamos H sub 0 o altura ortométrica. La proyección de P en el elipsoide se llama P0. En el elipsoide tenemos un potencial 0, un equipotencial, un potencial 0. Luego la distancia que hay entre el geoide y el elipsoide lo llamamos la altura geoidal o geoide, y esa también va a ser perpendicular, y eso lo llamamos Q' sub 0, es la proyección del geoide sobre el elipsoide del punto P. Sebastián, ¿entendía la figura? Sí, señor. ¿Ya la habían visto? Creo que sí. ¿Sí? ¿Ya la habían visto? No, profe, nunca. No, ¿usted ya vio geodesia satelital? Sí, señor, ya. ¿Con quién la vio? Con el profesor Blandón. Ok, no hablemos de las personas. Digamos que lo bueno de haberla tomado con Omar David es que él explica muy bien todas estas partes que tienen que ver con la geodesia satelital. ¿Alguien la vio con Omar David? Marun, ¿con quién la vio? Sí, profe, yo la vi con Omar. Y independientemente de las personas, él tiene un buen bagaje académico. No digo que el otro profesor no tenga, obviamente no estamos comparando. La verdad, él sí tiene mucho conocimiento sobre esa área. Listo, bueno. Ahora, para tratar de hacer un revuelto de lo que hemos dicho hasta ahora, entonces vamos a decir que la altura de un punto ubicado sobre la superficie terrestre está definido por la superficie de referencia sobre la cual se determina dicha altura y las alturas niveladas. Es decir que todas las alturas que estén referidas al nivel del mar son alturas niveladas. Las alturas elipsoidales son las alturas que están referidas a una superficie matemática, que en este caso es el elipsoide. Las ortométricas son las que están referidas al geoide, y las normales al cuasigeoide. Entonces ahora, en cuanto al datum vertical o al sistema de control,
Todas estas alturas tendrían el mismo dato en un sistema vertical. José David Pérez. Sebastián. María Camila. Luisa Fernanda. Cualquier cosa. Estamos en clases, participación. La pregunta, les repito la pregunta. Sí, por favor. Que si todas las tipos de alturas están referidos al mismo datum vertical o al mismo sistema de control. 50-50. Y no, Ayuda a un amigo. ¿Qué? ¿Andrés Felipe? ¿Qué yo dice? creía que sí, no. Andrés Felipe dice que no, ¿cierto? ¿Sí, así Andrés Felipe? Que Creo sí, que sí. Andrés Felipe dice que no, Luisa dice que sí. Bueno, está 50-50. ¿Alguien quiere dirimir? No. Bueno, entonces voy a leer el párrafo a ver qué nos dice. Entonces dice que el datum vertical o el sistema de control es la superficie de referencia sobre la cual se miden las alturas y se determina mediante un proceso en campo conocido como nivelación. Actualmente, en la superficie adoptada oficialmente para el datum vertical en Colombia es el nivel medio del mar o local, y en este caso es el mareógrafo de Buenaventura. O sea que este datum vertical o este sistema vertical está referido ¿a qué altura? ¿A las alturas niveladas, a las alturas elipsoidales, a las alturas ortométricas o a las alturas normales o a todas? ¿Alguien quiere volver a leer el párrafo que dice datum vertical o sistema de control vertical? Luisa, léalo más despacio. Listo. El datum vertical o sistema de control vertical es la superficie de referencia sobre la cual se miden las alturas y se determina mediante un procedimiento en campo conocido como nivelación. Actualmente la superficie adoptada oficialmente para Colombia como datum vertical es el nivel medio del mar local que tiene origen en el mareógrafo de Buenaventura. Entonces habíamos dicho que lo que hacíamos era prolongar el nivel medio del mar, por eso estamos hablando de una superficie, y que esa superficie la determina el mareógrafo de Buenaventura. O sea, estamos diciendo que esa superficie es un punto, básicamente. Entonces ese sistema vertical, o ese datum vertical, ¿opera para quién? Para las alturas niveladas. Ortométricas. ¿Cómo? Para las ortométricas. Para las ortométricas, para las niveladas, para las normales o para todas. Ahora estoy marcando, mira. Tenemos niveladas, elipsoidales, ortométricas y normales. ¿Para quién opera? Para las Para niveladas. las niveladas, profe. Exactamente, ahí lo dice el texto, para nivelación, nivelación es nivelada. Bueno, acá decimos que este sistema de control vertical está compuesto por dos tipos de alturas. Entonces, ¿qué tipos de alturas podrían alimentar ese sistema de control vertical? Entonces, un poco. Fíjese que estamos hablando de datum vertical y el datum vertical lo estamos llevando, estamos diciendo que es Buenaventura, y el sistema de control vertical nos estamos refiriendo aquí con esta diapositiva a los tipos de estaciones que pueden componer ese sistema de control vertical. Entonces decimos que como estaciones que pueden que componen ese sistema clásico, vamos a tener a las alturas que se obtienen por métodos geométricos o por métodos físicos. Entonces, esas alturas geométricas, ojo, no involucran consideraciones físicas. Eso es lo fundamental. Tengan claro eso. Que esas alturas, estos sistemas de control vertical, no consideran alturas físicas. Bueno, hasta hace algunos años, porque ya ahora sí lo hacen. Pero lo hacen como si fuera un dato anexo, no porque la altura como tal requiera una componente física. Entonces ahí, estas que no tienen una consideración física, tenemos alturas niveladas y alturas elipsoidales, pero esas son las que no requieren una consideración física, ¿no? Para estas alturas geométricas,
usted puede obtenerlas de diferente manera. Lo puede hacer a nivel geométrico, a nivel trigonométrico o a nivel barométrico. Este nivel barométrico, aclaro, incluye una variable física, pero no es lo que nos estamos refiriendo como físico al término, al potencial. Y eso lo vamos viendo más, ustedes lo van, digamos, conceptualizando a medida que avancemos en la materia. Entonces, esas alturas niveladas son las que se determinan mediante la obtención de desniveles entre dos puntos a partir de un punto origen. Las alturas elipsoidales se obtienen obviamente a partir del sistema GNSS, que sabemos que lo que se hace es que la distancia medida entre un punto de observación y la superficie, se utiliza un elipsoide de referencia, la distancia se toma a lo largo de la normal de la elipsoide, en donde la magnitud y dirección de este vector van a depender del elipsoide empleado, ya lo hemos visto, y en este caso pues tenemos el GNSS. Entonces, ¿qué son las alturas físicas? Son las que consideran la combinación de dos números geopotenciales de dos puntos nivelados con el valor de la gravedad. Entonces, usted tiene dos puntos, y para esos dos puntos usted tiene que tener los números geopotenciales de esos dos puntos y el valor de la gravedad. Eso es una altura física. Hoy acá hablamos de altura de gravedad reducida. No voy a entrar ahorita en qué es eso, pero eso tiene que ver con las anomalías gravimétricas, y además tiene que existir una hipótesis sobre la distribución de masas internas, que ya los expliqué en el monachito, y mediante un modelo matemático de la Tierra y su campo de gravedad normal. O sea, todo esto es lo que tiene que ver con las alturas físicas. Acuérdense que tenemos normales, ortométricas y dinámicas, y dentro de estas, las que son físicas serían las alturas ortométricas, las dinámicas también, pero las dinámicas no las vamos a ver en este curso. Y todas estas alturas físicas lo que hacen es considerar el comportamiento del campo de la gravedad en la zona, y si no consideramos nosotros el campo de gravedad en la zona, siempre estaremos hablando de alturas niveladas. ¿Entendido? Estas son, en cuanto a esas alturas niveladas, se utilizan, bueno, serían alturas niveladas geodésicas, las llama acá, pero realmente pues el título no corresponde mucho. Entonces se tiene que, la nivelación de precisión geodésica permite determinar una red básica de puntos de control de vertical de diferentes órdenes. Esta es la definición de una red de nivelación geodésica, que es unos puntos a los cuales usted les dio su cota a través de control vertical y que tiene diferentes órdenes. Y para obtener alturas niveladas, no tanto en geodésicas, usted lo puede hacer por un diferencial geométrico, lo puede hacer por trigonometría o lo puede hacer por barometría. Esto sencillamente es recordarles, en una nivelación diferencial o geométrica, usted lo que tiene es un nivel y dos miras. Entonces lo que hace es hacer su vista atrás, vista adelante, y calcular esa diferencia de altura que hay entre estos dos, sencillamente con las diferencias de alturas con las miras. Obviamente ustedes, me imagino que ya hicieron su práctica de nivelación hace muchos años, tienen que ver con la altura instrumental, y ahí obtendrían su altura nivelada. Esa es la manera de obtener, esa es la que se conoce como diferencial de nivelación o altura geométrica. Esa sería la altura trigonométrica, en donde usted tiene un instrumento que le permite medir ángulos y distancias. Entonces, tiene su mira, coloca su instrumento, mide su ángulo, mide su distancia a través de una relación trigonométrica, calcula la distancia que hay entre esta base y esta base, ¿no? Esta y esta. Para eso tiene en cuenta pues las alturas instrumentales, cada vez que son las alturas, la altura instrumental del equipo y la altura en donde está colocando la mira para hacer su lectura del ángulo y la distancia. La otra nivelación es la nivelación barométrica. ¿Alguno de ustedes usó un barómetro en su vida? No. No, entonces el barómetro es como un relojito, como el que tenemos aquí,
¿Y qué es lo que hace ese barómetro? Entonces lo que se hace es que, bueno, va el principio para que no se los olvide. El principio es que la presión atmosférica disminuye al aumentar la altura respecto al nivel medio del mar. Entonces, ¿en dónde hay mayor presión atmosférica? ¿Al nivel del mar o donde ustedes se encuentran? Nivel del mar. Al nivel del mar tenemos la mayor presión atmosférica. Entonces, por eso decimos que a medida que vamos subiendo, vamos ganando en altura, vamos perdiendo en presión atmosférica. Entonces, a partir de esa relación, entonces lo que se hacía es que usted iba a un punto que tenía una cota conocida y colocaba su barómetro, leía cuánto era la lectura de la presión ahí, y luego iba al siguiente punto, tomaba otra lectura, y esa diferencia de presión la convertía en una diferencia de altura. Porque acá pues está dentro de su relojito cuál es la relación entre la presión y la altura. Bueno, ahora en cuanto al control vertical, acuérdense que este control vertical o las redes de control vertical son las redes que tienen que ver con esos puntos que ustedes conocen, o esos NPs, en donde para cada punto usted conocía inicialmente la altura, que lo había nivelado a través de lo que les decía, del método geométrico. Raras veces me acuerdo yo que se hubiera incluido una nivelación trigonométrica dentro de estas redes de nivelación. Cuando estoy hablando de esta red de nivelación, me refiero a la red de nivelación geodésica de Liga, porque es la que tiene la red. Creo que ya hay algunos municipios que tienen sus propias redes, pero obviamente ellas son extensiones de esta red o densificaciones de esta red de Liga. Y así tiene que ser. Entonces, dentro de estas redes de control, el orden de la red, el orden de precisión de la red, va a ser de primero, segundo, tercero y cuarto orden, y cómo se determina el orden de precisión del punto. Entonces ellos establecieron una fórmula de dedo, y creo que es una justificación que traen desde los gringos, en donde se tiene que esos son el error de cierre en su tramo nivelado. Si usted obtiene un error de 2 milímetros, usted hace 2 por la raíz en kilómetros de la sección nivelada, ese valor. Si usted tiene un cierre menor a ese valor, tendría primer orden. Si está entre 4 y la raíz de la nivelada, la raíz de la sección nivelada en distancia, sería segundo orden, 6 milímetros sería para tercer orden y 10 milímetros sería para cuarto orden. Eso es en cuanto a la precisión que se obtiene en el cierre. Sí, todos me siguen en el tema, ¿no? Yo creo que todos ustedes vieron nivelación. Luego, existen otros criterios de la geometría de la red. Entonces, el punto de partida, para que fuera, aparte de que cumpla con estos criterios de cierre, también tiene que tener criterios de distancia respecto al BM que dio origen, digamos, al amarre de ese primer punto de la nivelación. Entonces, se dice que si usted tenía una distancia de 3 kilómetros, sería primer orden, segundo orden, o sea, la distancia al BM para la primero o segundo orden es la misma. La distancia promedio entre BMs, cuando se hizo más de un BM, también sería 1.6, 1.6, 1.6, en este ya aumenta a 3. La distancia máxima entre los puntos de control de la red, acá dice 300A, 100A, 50A y 50A, vamos a mirar qué es eso de A, y el número mínimo de BMs por nodos, acá tendría 6, 6, acá podría 4 y A4. Eso de este A y este B se está refiriendo a una especificación que tiene que ver con el tipo de nivel que se utiliza y el tipo de mira. Entonces, si está en esta característica, si son sistemas de nivelación electrónico digital y con miras de barra de una especificación de 25 kilómetros, entonces sería tipo A. Entonces, si está dentro de un control de una red de 300A, o sea, superan 300 con un instrumento A, si fue 100 con A, si fue 50, entonces tendría el tipo de levantamiento.
La otra cosa que tiene que ver con el criterio del nivel del punto, el orden del punto, no es solamente la precisión, tiene que ver con los empalmes. Entonces se dice que la distancia de levantamiento a una red vertical, a una red de control vertical, se puede tener si es inferior a 0.5 metros, si es entre 0.5 y 2, si es entre 2 y 3, y los empalmes, si los puntos del palme, en los puntos de control fueron, si la distancia fue de 5, 10 y 20 kilómetros, entonces eso sería para orden 1, 2 y 3. Estas son las especificaciones que se tienen en cuanto a la materialización de los puntos, cómo se deben hacer los mojones para los puntos de orden 1, orden 2 y orden 3. Orden 4, que son las plaquetas que colocaron muy mal en los puentes de son pontones o en los pontones o en los puertos. En los pontones no tanto porque son tienen tanta deformación, pero los que colocaban en los puentes sí, eso vibra muchísimo. Entonces cuando colocaban los puentes, cuando empezaron a hacer estas redes por allá en siglo pasado, mediados del 50, no se conocía mucho de la dinámica de la Tierra, entonces no consideraron la deformación que se producía y la vibración. En estas nivelaciones, ellos, los que hacen nivelaciones geodésicas, hablan de que la colimación es muy importante y hay diferentes métodos para hacer la colimación, y también las diferentes correcciones que se aplican cuando se hacen estas nivelaciones. Entonces hay que hacer la corrección a la mida, la corrección por temperatura y la corrección por refracción. Eso es parte del procesamiento cuando se hace una nivelación de ese orden. No sé si ustedes tuvieron que o han tenido que hacer prácticas que tengan que ver con eso, o hicieron sencillamente nivelaciones sencillas en donde hicieron vista adelante, vista atrás, hicieron una corrección por refracción y sal. ¿Sí? ¿Ustedes hicieron prácticas de nivelación geométrica? Camila. Señor profe, Que se hicieron prácticas de nivelación. sí señor profe. ¿Y si se acuerda de estos temas? ¿No? Profe, sí, pero pues es que yo como también soy topógrafa, yo vi eso hace mucho tiempo, pero sí, claro, todavía me acuerdo de... Ah, listo. Los topógrafos sí tienen que hacer esto, tienen que aplicar muy bien esto. Sí, sí señor. Lo que no sé en ingeniería topográfica, pero digamos, por ejemplo, cuando yo estudié la ingeniería y hice nivelación, nosotros no llegábamos a calcular estas porque nuestra práctica no era para obtener puntos de nivelación de orden geodésico. Entonces, sencillamente, pues calculábamos la refracción y sal. Las otras Pero que ahí sí correcciones. nos tocaba aplicarlo pues totalmente. Total, sí. Bueno, entonces les agradezco la atención. Entonces voy a que, como les dije, necesito que se quede un grupo. Ah, no, perdón, vamos a... Ya les escribo al WhatsApp quién es que... ya les envío al WhatsApp un link para que ese grupo, por favor, se conecte. ¿Ok?